Dígale, cuando Jesús llega, todo cambia. ¿Cuánto cree que cuando Cristo llega todo cambia? ¿Cuánto cree que cuando Cristo llega a una familia, la familia es transformada? Que cuando Cristo llega a la vida de un drogadicta, ese drogadicta pasa de drogadicta a predicador de la palabra? Porque ese es el Cristo que Dios mandó a la tierra con el propósito de cambiar la vida de los seres humanos. Mientras el diablo está esperando que la gente muera en pecado, hay un Cristo que fue enviado ¿para qué? Para quitar el pecado del mundo y para darle vida y vida en abundancia al ser humano. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya. Me llama mucho la atención esta historia de Cristo. Sabemos que la palabra nos enseña que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero también más adelante entendemos que cuando Dios posiciona al hombre en el huerto del Edén, Dios lo creó con el propósito de que el hombre viviera eternamente, de que el hombre sea feliz, de que el hombre esté gozoso. Porque algo que he comprendido, Dios siempre quiere que su creación esté gozosa. Dios siempre quiere que su creación esté feliz. El único que quiere que el ser humano esté destruido es el diablo. El único que no quiere que tú tengas paz se llama Satanás. Por eso Satanás te hace la vida imposible, te hace guerra, te busca la manera de cómo robar la comunión que tú tienes con Dios. Pero diga conmigo, hay alguien que se llama Jesús, que es el mediador entre Dios y los hombres, y que siempre está dispuesto a ayudarnos, no importando cuál sea nuestra situación. Es un Cristo que cuando ve que tus hijos están perdidos, Él llega para salirle al encuentro y transformar su vida. Hay gente aquí que son testigos de que cuando Cristo llegó a su vida fue transformada. Hay gente aquí que está presente que si Cristo no se le hubiese aparecido, quizá estuvieran en el infierno. Pero hay alguien que tiene que darle un aplauso a Cristo por lo bueno que Cristo ha sido, por lo bueno que Cristo ha sido con nosotros. Porque ese es el Cristo que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, Él llegó para transformarnos. Él llegó para decirnos, cuenta conmigo. Él llegó para decirnos, yo soy tu Salvador. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, yo soy tu Salvador. Gracias, mi Señor. Tómale al que le queda al lado y dígale, tú no estás sola. Dile, tú no estás sola. Hay alguien que se llama Jesús, que está muy pendiente de ti. Dile, hay alguien que se llama Jesús, que está muy pendiente de ti. La Biblia establece que cuando Adán y Eva pecaron, dice que entró la muerte al mundo. Me sorprende que lo que Dios creó perfecto, algo aconteció. Pregúnteme qué. Cuando el hombre pecó, perdió el poder que Dios le había entregado. Por eso cuando entendemos que Jesús fue tentado por Satanás, Satanás le dice, si postrado ante mí me adorares, te daré todos los reinos de la tierra, porque a mí me fue entregado. En otras palabras, todo aquel que practica el pecado le entrega el poder que Dios le entregó. Por eso vemos cómo están los amigos en el mundo, que aunque quieren ser libres por su propia fuerza, no pueden. ¿Sabe por qué? Porque hay una esclavitud que es el pecado, que por más que la gente quiere ser libre del pecado, el único que puede libertar a una persona de esa esclavitud se llama Jesucristo. El único que puede romper las ataduras del mundo se llama Cristo. El único que puede libertar a alguien que está cautivo se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo? Aleluya. La palabra establece que cuando Dios miró la condición del ser humano, Dios no se quedó de brazos cruzados, sino que Dios accionó. Porque algo que me encanta de Dios es que cuando Dios te ve en una situación caótica, Dios no te deja solo, sino que Dios busca la manera de cómo ayudarte de salir del problema, de cómo ayudarte de que tú salgas de la situación. Por eso yo creo fielmente que el que esté en depresión, si le clama a Dios, la depresión tiene que irse de su vida. Que si alguien tiene escasez financiera, si le clama a Dios, la escasez se puede finalizar. Porque he comprendido que Dios siempre quiere ayudar al ser humano. Por eso la Biblia dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. En otras palabras, aunque en tu mente te dice que Dios no tiene planes contigo, hay un Cristo que sí tiene planes contigo. Hay un Dios que cuando te ve perdido, hay un Dios que dice, yo voy a hacer algo, yo me le voy a aparecer. Por cuando el pecado ha abundado, pero también ha sobreabundado una gracia que Cristo vino a ofrecerle al mundo, para que nosotros comprendamos que Él es la solución que nosotros necesitamos. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que Dios, antes de enviar a Jesús, dice que Dios empezó a hablar acerca de lo que iba a acontecer cuando Cristo estuviera aquí en la tierra. Por eso encontramos que había un profeta llamado Isaías, el cual profetizó acerca de todo lo que iba a hacer Jesús.
Y dice que el profeta Isaías habló del ungimiento de Cristo y de que con qué propósito Cristo iba a ser ungido. Dice que Isaías dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. ¿Para qué? Para dar libertad a aquellos que estaban, para sanar a aquellos que estaban. En otras palabras, Cristo iba a venir con un propósito a la tierra de libertar a aquellos que estaban cautivos, para darle salvación a aquellos que estaban perdidos. Y me llama la atención que cuando Cristo vino a la tierra, Cristo empezó a hacer de acorde a como el Padre había profetizado. Por eso me llama la atención que dice la Biblia que Jesús, conociendo que había una situación en una ciudad llamada Jericó, pregúnteme Jericó, había una situación en aquella ciudad, y era que había un hombre llamado Zaqueo que estaba atado. Pero me llama la atención que Cristo, conociendo la necesidad que había en Jericó, dice que Jesús dice: vamos a ir a Jericó. Y cuando Cristo empieza a caminar en dirección a Jericó, dice que la gente empezaron a hablar que Cristo iba a pasar por Jericó. Yo no sé cuántas personas escucharon que hoy había aquí un retiro, pero te traigo noticias. Si viniste aquí a recibir, Cristo está dispuesto a entregarte lo que tú viniste a recibir. Porque yo creo fielmente que cuando Dios te mueve de un lugar a otro, es porque Dios quiere transformar tu vida, es porque Dios quiere hacer una obra especial en tu vida. Amén. La Biblia dice que Zaqueo escuchó que Jesús iba a pasar por Jericó, y dice que Zaqueo empezó a avanzar. Porque algo que he comprendido, cuando alguien escucha una buena noticia, si se queda sentado en su casa, nunca va a recibir nada. Por eso, cuando dicen están dando cosas gratis, todo el mundo quiere ir a donde están dando esas cosas gratis, porque van a recibir un beneficio que ellos necesitan. Y algo que he comprendido, y era que la gente, cuando escuchaba que Jesús iba a pasar por un lugar, la gente de una vez se preocupaba en llegar a aquel lugar, porque escuchaban que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús le daba vista a los ciegos. Y yo me imagino a Zaqueo diciendo: aunque no tengo... Yo me imagino a Zaqueo diciendo: aunque no tengo una enfermedad física, pero necesito una salvación que no me puede dar el dinero. Porque es algo que puedo comprender. Hay gente que tiene riqueza, pero si no tienen a Cristo se sienten vacíos. Hay gente que pueden tener un vehículo, que pueden tener esposa, que pueden tener hijos, pero si no tienen a Cristo sienten una necesidad en su corazón. Pregúnteme por qué. Porque hay un espacio en el corazón que no lo puede llenar nada material. Por eso cuando una familia recibe a Cristo se siente gozoso. Porque cuando Cristo llega a una familia, llega la paz. Cuando Cristo llega a una familia, hay felicidad. Por eso doy gloria a Dios por esta familia, porque Cristo es el centro. De que a pesar de que tienen guerra, a pesar de que tienen batalla, pero el que tiene a Cristo, aunque haya guerra, aunque haya batalla, tiene esperanza, tiene salvación. Hay alguien aquí que puede decir: gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso algo que he comprendido, y es que toda familia necesita de Cristo. En un hogar que no está Cristo presente, en una familia que Cristo no está presente, lo único que hay es tragedia, lo único que hay es caos. Pero cuando Cristo llega a un lugar, todo es transformado. Por eso la palabra nos enseña que cuando Cristo estaba pasando por Jericó, dice que Zaqueo se interesó en conocer a Jesús. Y dice que cuando Zaqueo escuchó hablar de Jesús, dice que se adelantó y subió a un árbol llamado sicomoro. Cuando él subió a este árbol, dice que Cristo, cuando estaba pasando, dice que Cristo lo vio. Porque algo que he comprendido, y es que cuando tú haces algo poderoso para el reino, Dios mismo empieza a llamarte para recompensarte. Por eso hay alguien aquí que tiene que entender, y es que tu sacrificio en Dios, hay un Dios que lo valora. Las oraciones que tú haces, Dios no la deja en el olvido, sino que Dios la tiene presente. Por eso hay gente que testifica de cómo Dios ha guardado a su familia por las oraciones que ellos hacen, de cómo Dios ha librado familia de la muerte por las oraciones que ustedes hacen. El sacrificio que nosotros hacemos para Dios, Dios lo tiene muy pendiente. Quizás Zaqueo no sabía que Cristo iba a valorar ese sacrificio que él hizo por conocer a Jesús. Pero dice que cuando Cristo miró a Zaqueo, Cristo le dice a Zaqueo: Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Me llama la atención que cuando Cristo le dice a Zaqueo: es necesario que yo pose hoy en tu casa,
entendemos que Cristo no solamente estaba interesado en llegar a la vida de Zaqueo, sino que estaba interesado también en llegar a la familia de Zaqueo. Porque algo que usted tiene que comprender, es real que la salvación es individual, pero Dios no solamente quiere la salvación para ti, sino también para tu casa. Dios también quiere la salvación para tus vecinos. Dios también quiere la salvación para todos aquellos que te rodean. Por eso algo que usted tiene que entender, y es que su familia, usted tiene que sembrarle la palabra de Cristo. Usted tiene que fundarle algo en el corazón para que cada día se acuerden que hay un Dios que está esperando por ellos, de que hay un Dios que está desesperado para que alguien pueda salirle al encuentro. Dice que cuando Cristo le dice a Zaqueo: hoy es necesario que yo pose en tu casa, dice que Zaqueo bajó de aquel árbol, bajó gozoso, bajó feliz, porque ¿saben lo que es eso? Que aquel que ha creado todo lo que existe saca de su tiempo para dedicártelo a ti. ¿Sabe lo impresionante que eso? Que Dios, el que ha creado todas las cosas que existen, saca de su tiempo para hablar contigo. Por eso todo el que está aquí es bienaventurado, porque yo sé que Dios hoy le está hablando a alguien y le está diciendo: tú eres bienaventurado de que yo te salga al encuentro, tú eres bienaventurado de que yo te estoy contigo, tú eres bienaventurado de que yo te hablo, de que yo te despierto en la madrugada para que tú hables conmigo. Hay alguien aquí que tiene que entender que Dios está interesado por cada uno de ustedes. Aleluya. Dice que Zaqueo empezó a alegrarse, empezó a sentirse feliz. Pero me llama la atención que cuando Zaqueo descendió de aquel árbol, dice que mucha gente empezaron a criticar a Jesús. Porque algo que he comprendido, y es que muchas personas quizás quieren que tú mueras en pecado. Estoy hablando directamente con los amigos. Hay mucha gente que piensa que tú nunca vas a recibir a Cristo, porque esos son los planes que el enemigo tiene, que tú nunca recibas a Cristo. Y me llama la atención que cuando Cristo le salió al encuentro a Zaqueo, dice que mucha gente empezaron a criticar. Pero me llama la atención que Cristo, conociendo los corazones, Cristo no se mueve de acorde a lo que el hombre dice de ti. Dios se mueve de acorde a lo que Él plasmó para tu vida. Por eso hay gente que tiene que estar aquí presente. Y es que si Dios dijo que tú eres un profeta, que tú eres una adoradora, eso se va a cumplir, porque se va a cumplir. Porque el propósito de Dios en la vida de alguien, nadie ni nada lo puede detener. Aleluya. Para el que te queda al lado y dile lo que Dios dijo de ti. Dile lo que Dios dijo de ti. Se cumplirá. Dile el que te mandó a la tierra. Él sabe lo que puso en tus manos. Dile lo que Él puso en tus manos. Dile, tiene un gran valor. Por eso hay mucha gente que desde que recibieron a Cristo tienen ataques. Porque el enemigo reconoce que si la palabra de Dios se cumple en tu vida, hay tormento para el infierno. El enemigo sabe que si la palabra de Dios se cumple en tu vida, él perdió un alma. Por eso toca el que te queda al lado y dile: yo soy propiedad de Cristo. Porque el que me mandó a la tierra es el que me respalda. Yo no sé si tú te sientes seguro, pero yo siento el respaldo de Dios aquí. Yo siento el respaldo de Dios aquí. Y hay gente que Dios le está recordando: estoy contigo. Hay gente que Dios le está recordando: yo soy tu Dios. Hay gente que en medio de sus pruebas Dios le está diciendo: yo estoy contigo. Somos poderosos gigantes. A ti no te llamó hombre, a ti te llamó el Rey, el Rey y Señor de señores. Siente la presencia de Dios que te está tocando. Siente el Espíritu de Dios que te está tocando. Hay gente que el diablo lo quería apartar de Cristo. Hay gente que está aquí presente que el diablo lo quería apartar de Cristo. Pero Dios te dice: no dejes que la crítica te separe de mí. No dejes que las pruebas te separen de mí. No dejes que la enfermedad te separe de mí. Porque si yo te llamé, es para mí, no para el mundo. Por eso topa el que le queda al lado y dígale: nada me podrá separar de Cristo. Dígale: nada me podrá separar de Cristo. Dígale: siento que hay prueba. Dígale: siento que hay COVID. Pero también es cierto que yo estoy pegado de Cristo. Dígale: siento que yo estoy pegado del Maestro. Dígale: siento que el Maestro está contigo. Aleluya. Mire, por eso el COVID no te ha matado.
sobrenatural. Santo, aleluya, gloria a Dios. Hay gente que no ve la muerte Oh, bendito, bendito. hasta que no ven el cumplimiento de Dios en su vida. Oh, gloria, que Me llama la atención que cuando Cristo le dice a Zaqueo, hoy es necesario que yo pose en tu casa, mucha gente empezaron a criticar. Oh, mi Dios amado. Porque el diablo nunca va a querer que Cristo esté en tu casa. Oh, mi Dios santo. El enemigo nunca va a querer que Cristo esté en tu casa. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está en un hogar no hay divorcio. Cuando Cristo está en un lugar no hay infidelidad. Santo, aleluya. Cuando Cristo está en un lugar no hay adulterio. Cuando Cristo está en un lugar no hay hechicería ni brujería que pueda entrar. Aleluya. Bendito Dios. Por eso hay muchos hogares hoy en día que están en tormento porque Cristo no habita. El enemigo sabe que cuando Cristo está en un lugar hay cobertura. Por eso me llama la atención que cuando Satanás está hablando con Dios y Dios le habló de Job, dice que Satanás dijo, mira, él está cercado, quítale la cobertura que él tiene, porque Satanás sabe que cuando alguien tiene a Dios en su casa hay cobertura. Por eso hay alguien que tiene que comprender que es cierto que la muerte está rápido, pero la muerte sabe que donde está la sangre de Cristo en un hogar, él tiene que pedir permiso. Él tiene que pedir permiso. Tómale el que te queda al lado y dile, la sangre de Cristo está en mi casa. Dígale, está en mi casa. Y como está en mi casa, no hay demonio que tenga victoria. Dios me está ministrando que hay gente aquí que a veces están turbados. Y Dios me dice que le diga a alguien, no te turbes. Porque si yo estoy en tu casa, si estoy contigo, ¿por qué tienes que temer? Si yo poso en tu casa, ¿cuál es tu miedo? Aunque no haya trigo, aunque no haya de nada, el mismo Dios que está en tu casa es el Dios responsable de traer la bendición para tu casa. Es el Dios responsable de sanarte y de sanar a lo que te pertenece. La Biblia dice que cuando Cristo le dice estas palabras a Zaqueo, y mucha gente empezaron a criticar, dice que Zaqueo tomó una decisión. Diga conmigo, decisión. Hay decisiones que van a obrar para bien en tu vida. Que a pesar de que criticaron a Zaqueo, pero Zaqueo no detuvo que una crítica detuviera la visitación de Cristo en su casa. Dice que Zaqueo entró en un arrepentimiento y le dijo a Cristo, Señor, si en algo yo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Me llama la atención que cuando alguien reconoce, Cristo obra a su favor. Hay muchas personas que no han sido libres porque no han confesado sus pecados. Hay gente que no tienen paz ni tienen tranquilidad porque no han confesado que necesitan de la ayuda de Cristo. Porque algo que he comprendido, nosotros con nuestra fuerza nada podemos hacer. Por eso la madre de Samuel, Ana, dijo que nadie es fuerte con su propia fuerza. Todo el mundo necesita de Cristo. Amén. Todo el mundo necesita de Cristo en su vida, en su casa, en su corazón. Y dice que cuando Zaqueo dijo estas palabras, Cristo le dice, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Me llama la atención que Cristo hace mención de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque sobre Abraham había un pacto. Con Abraham hubo una promesa, y era que de todas sus generaciones iban a ser bendecidas. Yo no sé si tú crees que tus generaciones van a ser bendecidas por el pacto que Dios tiene contigo. Amén. Por eso esta familia es bienaventurada, porque hay un pacto de Dios que persigue esta familia. Hay un pacto que persigue las generaciones de esta familia. Y me llama la atención que Cristo sabía el pacto que tenía con Abraham. Y es impresionante hablar de todas las generaciones que pasaron de Abraham hasta Zaqueo. Y aún Dios se acordó de la promesa que tenía con Abraham. Lo que le trato de decir a alguien es que si Dios te dijo que tus hijos van a ser profetas, de que tu familia es salva, aunque tú lo veas en el mundo, no dudes de la palabra que Dios te dijo. Porque lo que Dios dice de ti y dice de tu familia, eso se cumple por encima de lo que sea. Por eso recuerdo en una ocasión
que un demonio me amenazó y me dijo: te voy a matar. Y recuerdo que cuando él me hace esta amenaza, lo reprendí en el nombre de Jesús. Más adelante empezaron a ocurrir en mi vida mucha guerra, mucha batalla. Sentía persecuciones de muerte. Pero algo que comprendo, y es que lo que Dios dijo de ti siempre tendrá oposición. Porque si Dios te dice estoy contigo, el enemigo te quiera decir todo lo contrario. Por eso hay gente que desde que se convirtieron tienen guerra, que desde que se convirtieron tienen batalla. Porque hay un mundo de las tinieblas, hay un reino de las tinieblas que se levanta en contra de todo aquel que Dios guarda. Hay un reino espiritual que se levanta en contra de la familia que Cristo selló. Porque el único propósito de Satanás es destruir lo que Dios ha creado. Y recuerdo que cuando recibí esta amenaza, más adelante seguía predicando, más adelante seguía haciendo la voluntad de Dios. Y recuerdo que un demonio me dijo: a ti no. En otras palabras me decía: a ti no te puedo matar. Y yo le dije: ¿por qué a mí no? Y él me dijo: porque a ti te guarda Israel. Lo que trato de decirle a alguien, que los demonios que le amenazan a la familia, ellos saben que hay un Dios de Israel que guarda nuestra familia, que hay un Dios de Israel que guarda nuestra vida, que hay un Dios de Israel que nos guarda, que nos cuida, que nos protege. Por tal razón, usted tiene que estar en paz, porque no hay demonio que pueda destruir el pacto que Dios tiene contigo. Cristo le dice a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y me llama la atención lo que Cristo dice, y es que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, cuando Cristo llega, todo es diferente. Cuando Cristo llega, todo cambia. Por eso este tema: cuando Cristo llega, todo cambia. Diga conmigo: cuando Cristo llega, todo cambia. todo cambia. Diga conmigo: cuando Cristo llega, todo cambia. La vida de Zaqueo cambió en ese mismo instante. En otras palabras, el mismo Dios que cambió la historia de Zaqueo es el mismo Dios que puede cambiar la historia tuya. Es el Dios que puede restaurar tu matrimonio. Es el Dios que puede restaurarte. Por eso algo que comprendí: cuando Cristo llega a una familia, llega con el propósito de darle salvación, llega con el propósito de darle sentido y esperanza. Por eso esta familia que está agarrada de Cristo tiene que entender que cada día tiene que asegurarse más con Él. Cada día tiene que agarrarse más de Él. No pueden seguir, no pueden soltar la oración por esta familia. No pueden soltar las oraciones. ¿Sabe por qué? Porque si nos desconectamos de la oración hay problemas. Por eso Dios manda en esta hora a que sigamos unidos, que si hay un conflicto resuelva, que si hay enemistades resuelva, porque el propósito de Dios es que la familia esté unida. Gloria a Dios. El propósito de Cristo es que los matrimonios estén unidos. El propósito de Cristo es que haya paz en las casas. Póngase de pie en el nombre de Jesús.